Saludamos a la doctora Moretti, gracias por haber venido, doctora, como siempre. Estoy impresionada también, ¿no? Por las imágenes. Sí, la verdad que Muy duro. pareciera que la violencia es como un momento donde cuesta muchísimo controlar la violencia, porque esto que pasó claro. en México pasa acá. No hace mucho pasó, me parece, en un cumpleaños. Sí, en un cumpleaños pasó algo así. Ahora que Sí, tal vez acá es menos habitual. Menos habitual, Sí. pero lamentablemente cada vez lo escuchas más. Sí. También, es cierto, ¿no? Bueno, doctora, nuestro tema de hoy tiene que ver con las adopciones, las emociones que se manejan en una familia en la que hay un chiquito adoptivo. ¿Cuáles son los primeros tips que todo papá debería conocer al momento de decidir la adopción de un hijo? ¿Y cuáles son los mayores conflictos que se presentan, ¿no? Particulares de la adopción? Primero, es importante ver los prejuicios con los que uno va y poder elaborar primero lo que a uno lo lleva a la adopción. En general hay algún problema de infertilidad, por ejemplo, y es importante que la persona que va a adoptar sienta que esto no es, digamos, bueno, la opción consuelo, que pase como el suficiente tiempo como para poder entender qué pasa con este hijo que va a adoptar, y poder elaborar esta situación no es como la de segunda. Obviamente viene después de una situación de frustración muchas veces por no poder acceder a la maternidad biológica o a la paternidad biológica. Pero me parece que es un dato a tener en cuenta. El segundo, en general, yo siempre digo que en las adopciones hay una paternidad responsable, a veces muchísimo más responsable que en la biológica, donde no siempre es elegido. Y a veces el tiempo en exceso que se da para acceder a la adopción permite, bueno, elaborar estos problemas de infertilidad antes, de prejuicio y de prejuicio ajeno, donde ¿qué es? ¿Un chico adoptado es un chico que va a tener problemas? No, digamos que hay problemas que va a tener que elaborar como cualquier chico. Claro. Obviamente todos los chicos van a tener que enfrentarse a algo, ya sea por los padres, por la familia en la que viven. Estos chicos, por supuesto que tienen que vérselas con el abandono inicial, con este prejuicio general de que ser hijo adoptivo es distinto a ser hijo biológico. Y a mí me parece fundamental hablar del entorno, de los que no tienen, no solamente de los que adoptan, sino de los otros. De la familia. De la familia, donde sienten, bueno, los quieren tanto, lo quiere como si fuera un hijo. Un hijo adoptivo es un hijo, es un hijo, no es un hijo de segunda, no es un hijo de mentira, no es un hijo diferente. Hay que decirle. Es un hijo. Hay que decirle de chico, hay que decirle más grande, Hay que cada decirle, caso, ¿cómo es? En general se dice desde siempre, es algo que está incluido en la historia del chico. Cuando te traje, cuando llegaste a casa, cuando te elegimos. ¿Vos decís que a todos los nenes le dicen que son adoptados? No, no todos le dicen, pero cuando no se les dice que son adoptados, digamos, ya se le está transmitiendo que ser adoptado es malo. Claro. O sea, hay que decírselo. Además hay un problema a enfrentar después, digamos, se pospone. Pero por supuesto, el engaño, la sensación de no poder La recomendación confiar. es decírselo. Pero sin duda. Desde que entiende, perdón. Desde que entiende, desde bebé, cuando viniste a casa, que este nene haya escuchado desde siempre su historia, el día que te trajimos. ¿Y qué pasa cuando el chico, porque digo, vamos a la parte más difícil, el padre que teme decirle a un hijo que es adoptivo o que le cuesta, primero teme enfrentarse con una decisión cuando es más grande de que el hijo quiera buscar quiénes son sus padres biológicos, quiera tener una experiencia de vida con ellos o lo que fue, eliminar cualquier tipo de contacto anterior, primero, ¿no? Y después, posteriormente, evitarle un dolor, que es la pregunta de ¿y por qué me abandonaron? ¿Cómo? Vos me elegiste, pero otro. Pero por eso el papá que adopta tiene que tener resuelto estos temas.
tendría que poder primero entender que es un padre igual, que no lo van a querer más, que la función es la función paternal, no tiene que ver con los genes. Hoy, más que nunca, que hay donación de óvulos, donación de esperma, vientres alquilados, digamos. Hoy no se puede saber, ni aun cuando pariste un chico, si tiene tu misma carga genética. Antes decíamos, bueno, el padre tiene que hacer el ADN, la madre no. Hoy todos, es decir, la sensación es poder diferenciar lo biológico, que por supuesto da como un plus diferente, después vamos a ver, que la función de padres. Cuando el padre tiene claro esto, no tiene miedo de decirle al hijo que es adoptivo, que es un hijo del corazón, que se lo eligió. Y el hijo tiene derecho a conocer su raíz biológica. Claro, obviamente. Está bien y hay que ofrecerle, digamos. Hay que acompañarlo. Y acompañarlo en esto. Y en esa pregunta respecto del rechazo sufrido en algún momento, o de por qué, o del abandono. Bueno, acá es importante que no se desestime a los padres biológicos ni se diga te abandonaron. Hicieron lo mejor que pudieron, te tuvieron, no te abandonaron. Te dieron para alguien que pudiera, porque no, digamos, una cosa es decir, te abandonaron, cuando a uno lo abandonan es cuando lo dejan en un umbral, cuando lo dan en adopción, le están dando la posibilidad de tener otros papás que pueden hacer lo que ellos no pudieron. Poder hablar con el hijo de la dificultad, lo difícil que es dar un hijo. Y que cuando hay alguien que tiene que dar un hijo, en general uno piensa en la figura materna, es porque no hubo una familia que sostuvo, porque la mujer que da es porque está sola. Entonces, tratar de trabajar esto como, bueno, esta persona hizo lo mejor que pudo por vos, te dio la posibilidad de que otro te diera una vida mejor. Este es el discurso, esto es lo que, pero no un discurso desde afuera, esto es lo que tiene que comprender el padre adoptivo. Es recomendable que un chico, si llega a una familia desde muy chiquito, si esa adopción se da desde muy chiquito, ese crecimiento de ese niño esté acompañado por una asistencia psicológica, o es como un caso de cualquier chico que tal vez la necesita, tal vez no. No importa. Yo diría que es igual que cualquier chico, que tal vez la necesita y tal vez no. Porque lo otro, a veces los papás son los que necesitan. Claro. En la mayoría de los casos, los papás que adoptan y los que no adoptan también son los padres los que más necesitan, muchas veces los mayores, los que más necesitamos una guía para padres que los niños, ¿no? Que en general son los que tienen más dudas. Y yo diría que un chico hasta los 6, 7 años, por lo general, cuando se consulta por el chico, se tienen que tratar los padres y qué está circulando en esa familia y no el chiquito solo. Hay algo que me parece importantísimo, todo el prejuicio que hay de adoptar chicos más grandes. Bueno, no, pero estos chicos ya traen un problema. No. En todo caso serán otros problemas distintos al bebé. Pero este chico ya sabe, digamos, que no hay que comunicarle, obviamente, sabe de este pasaje y habrá que trabajar otras cosas. Pero hay muchísimos papás que se privan de tener un hijo, o muchos chiquitos que después de los 3 años ya no tienen opción porque los papás quieren, a pesar de que están dispuestos a decirles la verdad, que el chico no tenga conciencia de esos primeros años. Y ¿no dejó un poco de ser tema tabú como que ya se habla más, como que es más natural y demás? Sí, ¿de a poco? Yo creo que es cierto que se habla muchísimo más, pero sigue habiendo este prejuicio de los papás de verdad. Bueno, el papá verdadero. No hay papá verdadero, no hay mamá verdadera, hay una sola mamá que es y un solo papá que es el que te cría, el que cumple la función parental. El que cumple la función. Obviamente. Por eso nosotros hablamos que a veces cuando no corresponden los géneros, por ejemplo, que de hombre y mujer, lo importante es quien cumple la función, no está ni siquiera ligada a una determinada persona. Hace poquito tuve la posibilidad de charlar con una persona que
en esta búsqueda de poder ejercer la paternidad, decide con la mujer adoptar y le llegan con la condición de que fueran todos juntos 4 hermanitos, ya grandes. Obviamente la adopción es un gesto de amor tremendo, ¿no? Y cuando uno piensa en esto de cuando ya son grandes y tienen una historia, vos decís, a veces hay chicos que después de los 3 años es difícil que una familia, o sea, los padres quieren a alguien que no tiene, y ponerle 6, 8, 10 y 12, una cosa así. ¿Qué pasa? ¿Cómo se unifica el lazo ahí? Digo, porque todos esos años que pasaron... Sí, cada uno tiene su personalidad. ¿Y cómo se hace para descubrir y para entender? Digo, generalmente... Si en una pareja, digamos, la armonía, en lo que es la familia y los lazos son sanos, los papás muchas veces se adelantan a las cuestiones del hijo o la mamá va ¿cómo se pero porque lo conoce? Claro. Digo, ¿qué pasa en ese caso en el que pasaron muchos años y esos chicos vienen con otra historia? Es todo un desafío, no es fácil, pero lo que yo quiero cuando digo el prejuicio es, seguro que va a ser difícil, y si son 4, más todavía. Pero el tema es que no va a salir peor un nene porque sea adoptado más grande. No, claro. En todo pero caso, ¿cómo se los ayuda? Pero ¿cómo se los ayuda? A esa familia. A ver, esta familia va a tener todo un trabajo, digamos, que es... Esto es lo más importante, no puede haber otra cosa porque tiene que empezar a conocer a estos chicos. Pero además, yo te voy a marcar una ventaja. A ver. Y la ventaja es... Estos papás tienen que respetar a esos chicos porque ya vienen con una personalidad. Claro. A veces los otros papás, los biológicos, no biológicos, creemos que el chico nos pertenece y que va a salir como un clon nuestro. Esto es una fantasía que tienen la mayoría de los papás. Es mi hijo, yo lo conozco. Yo lo conozco quiere decir, yo voy a... Este tiene que ser así, porque no todos los papás conocemos y respetamos a los chicos. Sí. Muchas veces uno, como es de uno, como nació de su vientre, cree que el chico tiene que ser como uno. Claro. Acá hay una clara diferencia, no es mi prolongación. No debería serlo ningún hijo. No, un hijo no es ni un clon ni una parte de uno, es una persona que es de la vida. A veces este proceso nos cuesta mucho. Cuando adoptamos a un chiquito más grande, está claro, primero, que es otra persona, que tengo que entenderla y tengo que respetarla. Entonces, va a ser difícil, pero tiene esa ventaja. Y yo lo he visto en muchísimos casos de esta diferencia, trabajarla y estar a favor. Claro. Esta diferenciación. Bueno, yo tengo que respetar, es así. Tiene estas características, lo estoy descubriendo. Cosa que, como decía, no siempre se hace con los hijos que uno los tiene desde bebés. Claro, ¿no? Claro. Gracias, Graciela, como para siempre, seguir el tema, ¿no? ¿Dónde te buscamos? En www.gracielamoreschi.com.ar.